Bueno, Charis, nosotros continuamos Prometido junto en a deuda. toda esta gente linda, maravillosa, especial que nos acompaña cada mañana acá en el programa y complacido sobre todo de dar la bienvenida en este 2023, en este nuevo año, a nuestro doctor Balcácer, infectólogo, con temas importantísimos para acompañarles a ustedes, pero también para orientarles. Eso sobre todo. Sí, Ahí ya le claro. tenemos en pantalla. Saluda a su gente, doctor. Muy buenos días, gracias por la invitación. Feliz 2023 a aquellas personas que nos están viendo hoy y que, como digo siempre, a través de la resaca digital podrán observarlo en diferentes medios. Gracias por estar por ahí. Querido Un Héctor, placer. querido y Héctor, muy permítanos bien. también igual felicitarle a usted en este año y desearle todo lo mejor y que pueda sobre todo tener ese tiempo que para nosotros es tan valioso de ayudar a los demás, hacerlo en consulta, pero también siempre ha tenido como un espacio en su agenda importante para hacer presencia en los medios y llevar orientación a través de cualquier plataforma, y es algo que nosotros de este lado también y todos los televidentes Lo valoramos pues, de agradecen manera muy y positiva. valoran, claro que sí, Sí, muy sin positiva. duda alguna. Vamos a empezar hablando de, hay tantos temas que hablar, Muchos, pero muchos. empecemos por COVID-19 porque estamos desde este lado del mundo muy pendientes a la situación en China, que hace un tiempo pues relajó o eliminó las medidas para evitar contagios de COVID-19, y de verdad que nos ha llamado mucho la atención cómo ha disparado la situación de contagios por allí. Bueno, lo primero que hay que decir es que los ojos del mundo en este momento, al igual que lo que ocurrió en ese diciembre del 2019, están colocados en China. ¿Qué ocurre? Sabemos que China, y mucha gente quizás no lo sabía y no lo entendía, es un país que, si bien tiene sus cifras de infectados y de fallecidos por coronavirus muy controlados, reportaban de manera oficial, escuchen esto, un país con 1.4 mil millones de personas, estamos hablando de 1.400 millones de personas, Más de solamente, 1 billón. no, más de 1.400 millones de O sea, personas más de 1 millón. habían reportado, para que ustedes tengan una idea, de fallecidos menos de 6.000 personas. O sea que China, con esa población, y República Dominicana tenían supuestamente la misma cantidad de fallecidos desde que comenzó la pandemia hasta este momento. Pero ¿qué ocurre? Eso lo estaban logrando con una medida que ellos conocen como COVID-0. Sí. Ese COVID-0 lo que significa es que cuando ellos hacían un levantamiento de infección, volvían a cerrar ciudades completas. Y estamos hablando que hay una ciudad en China que tiene 21 millones de personas que se pasó desde el 2019 hasta la fecha con cierres intermitentes que en ocasiones eran hasta de 6 meses, donde la gente no podía salir, donde la gente trabajaba remoto, donde las personas, según los mismos chinos, estaban pasando hambre, estaban pasando vicisitudes y calamidades. Y cuando uno aprecia esto, se da cuenta, wow, o sea que del 2019 en China estaban cerrados. Y la respuesta es que sí. Pero ¿qué ocurre? Pasaron unas movilizaciones sociales que hizo que el gobierno chino dijera, bueno, pues sálvese quien pueda, y permitió que el que quisiera salir salga, no estaba haciendo pruebas obligatorias, no estaba haciendo encierres, y en este momento, según organismos de información internacional, hablan de que en China en este momento están muriendo entre 5.000 y 9.000 personas todos los días. O sea, estamos hablando que todas las personas que han muerto en la República Dominicana desde que comenzó el coronavirus en marzo del 2020 en República Dominicana a la fecha, en China se están muriendo todos los días personas. Claro. Se habla de emergencias vale y decir, se habla de centros médicos abarrotados en este momento. Aquí hace meses, doctor, que no aparece un fallecido por COVID. Actualmente, yo que doy la presentación del informativo central de noticias a diario, me he quedado, y ya me la sé, 4.384. Hace meses que tenemos esa cantidad de muertos a lo largo de esta fecha, como usted bien señalaba, desde marzo del 2020. Pero ¿sí? déjame decir algo interesante, Sí, por favor. porque lo más importante no son la cantidad de fallecidos, no es la cantidad de personas que están muriendo en China, Eso que iba, es algo lamentable. Sí. El problema es que se habla que solamente durante los primeros 20 días de diciembre posiblemente se contagiaron cerca de 200 millones de personas. Oigan esto, oigan Entonces, esto. ¿cuál es el problema con que se hayan contagiado 200 millones de personas en territorio chino en 20 días? Que esa tendencia va a seguir hacia la alta. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú tienes una cantidad de personas muy grande y una cantidad de virus que se está multiplicando sin control, eso significa que tú tienes un virus que va a tener más probabilidades de mutar. Vas a tener un virus que tiene más probabilidades de cambiar. Y si ese virus cambia en esa población tan grande, tienes el inconveniente de que pueden salir variantes y subvariantes nuevas que podrían entonces exportarse desde China a otros países.
y entonces pudiera salir una subvariante o una variante mucho más agresiva que la que tenemos actualmente en el mundo y entonces volver a caer posiblemente en una oleada mundial de casos de hospitalización y de personas que pudieran perder la vida. Estamos, vuelvo y comento, frente a un gran reto y lamentablemente como China es un régimen cerrado, posiblemente no nos enteremos de cuál es la realidad y solamente tengamos la consecuencia de este incremento de casos en territorio chino. Se dice que ya lo pasado, pero vale hacer un poco de análisis, doctor, en su expertise. ¿Qué opinión le merece las medidas que se tomaron en ese momento? ¿Fue sabio o no que China tomara esa medida en aquel entonces, que empieza a vivir ahora lo que tal vez muchos otros países pues ya pasaron la página? Mira, lamentablemente y en lo personal a mí no me gusta juzgar cómo cada territorio maneja este tipo de procesos. ¿Por qué razón? Porque fíjense que aparentemente fue exitoso, entre comillas, inicialmente. Sí. Una cantidad de fallecidos muy baja, pero ¿qué ocurre? Ahora tú tienes una población que independientemente de que China es uno de los países que comenzó con el proceso de vacunación, como es tanta población, tan heterogénea y en un territorio tan grande, en este momento todavía hay personas que no tienen su esquema de vacunación completo, que en este momento son 3 dosis, no 2, sino 3. Entonces, ¿qué ocurre? En este momento también China tiene una población envejeciente alta. Entonces eso significa que tiene pocas personas vacunadas, una cantidad de personas de edad avanzada importante. Entonces eso va a permitir que este escenario lleve a personas que mueran, que es lo lamentable. Entonces, también tienes pocas personas que han padecido la infección, porque tú te puedes proteger de muchas formas. Uno, si te infectaste recientemente, tienes defensa, tienes anticuerpos, pero ellos no tenían una cantidad de virus circulando. Número 2, pobre vacunación, lo que quiere decir que no tienes anticuerpos fruto de la vacuna. Y número 3, tienes una población envejeciente alta, lo cual lleva a un gran número de personas que padezcan infecciones severas. Entonces, ¿qué ocurre? Esto va a hacer que vuelva de nuevo a manifestarse esa situación que estamos viviendo de hospitales y clínicas abarrotadas. Entonces, eso es lo que se está viviendo en este momento en China, mayor necesidad de mascarillas, mayor necesidad de soluciones, mayor necesidad de medicamentos contra el coronavirus, mayor cantidad de ventiladores. Entonces, posiblemente, si esto continúa en esa escalada, habría que ver qué va a pasar, porque muchos países posiblemente van a tener que ir en auxilio también de China, que repito, quizás sea la oportunidad para que se abra un poquitito más con esa excusa, porque la realidad es que estamos frente a una amenaza mundial, igual que como ocurrió en el 2019 con un caso en China, que posteriormente se expande a otros lugares. Ahora habría que ver si este evento no explota y también embarra a todo el mundo. Mira, hay que recordar a aquellos que acaban de sintonizarnos, que bueno, estamos hablando con este importante, prominente infectólogo dominicano, el doctor Héctor Balcácer, acá con nosotros en el programa, sobre todo hablar de la realidad de la COVID y de otros tópicos. Amén, doctor, amén de que usted es muy respetuoso, ¿no?, de las medidas y las directrices que adoptan los gobiernos en función de la realidad sanitaria, sobre todo de la COVID, y a pesar de que, bueno, al menos en gran parte de Europa, a los nacionales chinos se les está pidiendo una vez más la vacunación y demás. O sea, las medidas vuelven a robustecerse. ¿Cuál ha de ser entonces la medida dominicana contra los nacionales chinos? Mira, lo hemos dicho desde siempre, cada país y cada nación es soberana sobre las medidas que toma, pero hay que reconocer que, por ejemplo, Italia, en el primer corte que hizo, se dio cuenta que 1 de cada 2 nacionales chinos que estaba llegando a Italia estaba positivo. Lo que quiere dejar dicho que la amenaza es real. Entonces, ¿qué ocurre? Lamentablemente, como es un sistema cerrado, todavía la información de qué tipo de variante pudiera estar circulando en China no la tenemos realmente en otras partes del mundo. Y ahí es donde está el peligro. Es una variante que ya padecimos con anterioridad en República Dominicana. Es una variante que ya ha circulado en otros espacios. ¿Por qué razón? Porque si son variantes que ya han circulado y que tienen buena protección con las vacunas que tenemos disponibles, quizás no sea una amenaza tan grande, sobre todo para un país como nosotros, que ya cerca de 5 millones de personas tiene 2 dosis de la vacuna y tenemos casi 3 millones con 3 dosis, independientemente, repito, de que deberíamos tener toda la población posible vacunada con 3 dosis, que es lo idóneo. Sí, por eso lo he dicho cada vez que he podido, pero la realidad es, vuelvo y comento, que habría que identificar qué es lo que está ocurriendo realmente para ver qué tan peligroso es.
El problema es que con el coronavirus no hemos dado cuenta que tú puedes tener una realidad hoy y mañana tener otra. Y lo hemos observado, ¿por qué? Porque las variantes que han predominado en territorio norteamericano han ido cambiando cada cierto tiempo. Y ahora, a fin de año de este 2022 que recién culmina, pudimos apreciar cómo volvimos a tener un incremento de casos de coronavirus porque tuvimos unas variantes que no habían circulado en territorio dominicano, que posiblemente llegaron de Estados Unidos o de Colombia, porque hay que decir que en Colombia también se ha identificado y muchísimos dominicanos tenemos intercambios, bastante, y también una cantidad de turistas importante, superamos los 7 millones de visitantes en nuestro territorio. O sea, que la República Dominicana tiene ese conjunto de elementos perfectos para que cualquier cosa que esté ocurriendo en cualquier lugar pase. Si tú me preguntas qué medida debe tomar el gobierno dominicano, entiendo, vuelvo y comento que lo primero es informarse. Y con esa información, entonces, verificar qué sería lo idóneo. ¿Por qué? Porque vuelvo y comento. Es tanto así que se ha importantizado tanto el proceso de vacunación que, por ejemplo, Vacuna TRD, que es una página gubernamental, que para mí es una de las que ha hecho mejor aporte en este proceso de la pandemia, volvieron a colocar fijo el centro de vacunación de multicentro, para que ustedes tengan una idea. ¿Por qué? Porque saben que nos encontramos en un momento de vulnerabilidad en el mundo entero, y a las personas con estos casos y con esta información que está brindando, yo creo que aquella gente, sobre todo los más adultos y los más vulnerables, que eso es lo que yo siempre he dicho, si usted tiene más de 60 años, este programa que estamos haciendo, lo único que le tiene que decir a usted, vaya, revise cuántas dosis de la vacuna usted tiene, cuándo fue la última vez que le dio coronavirus y aplíquese esa dosis, repito, para completar su tercera dosis, o si usted tiene alguna condición de ser diabético, tener problemas pulmonares o cardíacos, quizás aplicarse ese refuerzo, reconociendo que tenemos vacunas bivalentes en el país para poblaciones especiales, y el ministro lo ha dicho, que son para aquellas personas que quieran completar un esquema de vacunación siendo personas con condiciones especiales, porque quizás si usted tiene 30 años, hace ejercicio, no sufre de nada, aplicarse quizás una cuarta, una quinta o hasta una sexta dosis no sea necesario para usted, pero su papá, su mamá, su abuelito, su compadre, que quizás tiene una edad más avanzada y quizás ya ha tenido problemas de que le dio un infarto, tiene problemas de riñón, es una gente que fumó durante más de 30 años, esas personas tienen situaciones que lo colocan en riesgo de presentar hospitalización y hasta la muerte si le da una gripecita, más allá lo que es el coronavirus. Importantísima orientación, eso vamos a tener que replicarlo también por redes sociales, doctor, porque hay que compartir y seguir como generando conciencia colectiva. Vamos a pasar, para aprovechar el tiempo y antes de que se nos agote, pues hablar también de cólera, doctor, porque en la parte de prevención es un punto importante en el que estamos en relación al cólera y queremos pues junto a usted brindar toda la información necesaria. ¿Cuál es la situación actual? Miren, la situación actual desde el punto de vista oficial es que en República Dominicana se han identificado 10 casos de cólera en territorio dominicano. Hay que decir que hasta el momento todavía el Ministerio de Salud Pública no ha reportado el primer fallecido de cólera. Eso es algo extremadamente importante. Hay que llamar la atención de que en Haití se habla de más de 12,000 casos de cólera, cuando en República Dominicana estamos hablando de 10. En Haití se habla de una cantidad de fallecidos cercanos a 200, en República Dominicana no tenemos fallecidos. Y como siempre he dicho, hay una diferencia importante, no solamente desde el punto de vista de lo que es la organización, sino también que estamos hablando de una diferencia de lo que es la respuesta del sistema. Fíjense cómo inmediatamente se identifica la presencia de la bacteria en las aguas del río Isabela. Hay que decir que no solamente fue Salud Pública, sino que fue el Servicio Nacional de Salud, fue el Ministerio de Obras Públicas, fue las personas del INDRI, o sea, fueron las personas del INDRI. O sea, es una respuesta que se conoce como multisectorial, en el cual cada una de las instituciones que tiene que ver con el saneamiento del área esté presente. Cuando yo conversaba con alguien del ministerio me decía, Balcácer, el problema es que aquí tenemos personas que están viviendo en las peores condiciones posibles. Se supone que esas personas ni siquiera deberían estar viviendo en este lugar. Hacinados. Sí, no, y en condiciones, repito, como yo siempre he dicho, la República Dominicana tiene un inconveniente, que tú tienes personas viviendo en torres como si estuvieran en Suiza, ya que lo mencionaron ahorita, como personas que tienen viviendo en las peores condiciones posibles. Entonces, esa discrepancia realmente coloca esa última franja que acabo de mencionar en una vulnerabilidad importante. El problema de que el río esté contaminado es que todavía observamos imágenes de personas bañándose en el río,
de personas pescando en el río, de personas tomando agua del río para utilizar en su cotidianidad. Y el llamado a las autoridades, independientemente de que muchas personas hablan del lavado de manos, es que esa agua está contaminada. Si se va a consumir, ya sea para cepillarse los dientes, para bañarse o para tomar, esa agua tiene que hervirse o tiene que clorarse. Y una de las medidas más fáciles, por ejemplo, que es el echarle cloro, es echarle 5 gotas de cloro por cada galón y dejarlo reposar 30 minutos. Si el agua se va a hervir, hay que ponerla a hervir, pero hay que dejar que hierva 1 minuto después que comience el proceso de ebullición. Y para aquella gente que dice en Balcácer, el proceso de ebullición, desde que usted ve que salió la primera burbujita en el agua, Sí, claro, usted literal, la deja literal. 1 minuto y ya ese minuto posterior mató la bacteria. Lamentablemente estamos hablando de la Sursa, pero el problema es que sabemos que el río Isabela llega hasta comunidades tan grandes como es Villamella y en el medio pasa por varios sitios como Capotillo. O sea que estamos hablando de que hay varios Impacta varias lugares zonas, que claro. pudieran, y sobre todo áreas muy densas poblacionales en las cuales pudiera ocurrir algún tipo de problema si las personas no toman conciencia. La ventaja, vuelvo y repito, es que hemos tenido cólera en territorio de la isla desde el 2010 hasta el 2019. Tuvimos una pausa de cerca de 3 años sin reportar casos, pero la realidad es que en República Dominicana nunca ha tenido el mismo impacto que ha tenido en Haití por situaciones obvias. Claro, yo creo que es valioso en función Sí, del sí, tiempo sí. que ha pasado, igual doctor, poder hablar del cólera como tal, recordar el tema de síntomas, de cómo se comporta, porque por un lado queremos evitar que ocurran los casos, pero una vez que ocurren también es bueno la atención oportuna. Bueno, el llamado siempre es el mismo, reconocer que lo que es el cólera es una enfermedad causada por una bacteria que se llama Vibrio cholerae, el cual produce diarrea. Es la manifestación principal y esta diarrea puede en ocasiones llegar a ser una diarrea tan severa que puede ocasionar la muerte en lo que es una situación de horas. Que las personas que más frecuentemente se afectan de las formas graves son los más pequeñitos y los adultos mayores. Por tal razón hay que llamar la atención también al personal sanitario de que alguien con diarrea, sobre todo diarrea muy abundante, esa persona pudiera tener cólera, se debe sospechar el diagnóstico y se deben hacer las pruebas pertinentes para descartarlo. Muchas personas quieren y hablan del asunto de la vacuna, que cuándo estará disponible. La vacuna es una medida para cortar la transmisión en lugares donde existe una gran cantidad de casos, pero lamentablemente la vacuna solamente brinda protección por 2 o 3 años. Esa protección desaparece luego de ese tiempo. Y hay que decir que la vacuna, la que protege muchísimo, evita solamente el 65% de los casos. O sea que tampoco es 100% la protección que brinda. Y te comento, no es la mejor vacuna. Sí, por ejemplo, en Haití, que es un país donde hay más de 12,000 casos tentativamente de cólera, en ese caso sí, esa vacuna quizás sea oportuna para cortar, pero en República Dominicana quizás con la cantidad de casos reportados no sea lo primordial. Las medidas de higiene creo que tendría que ser lo idóneo, sobre todo la comunidad, tratar de cooperar, como mencionamos, por las aguas que se encuentran contaminadas en este momento. Además Muy bien. dicen que la mejor vacuna ante la erradicación de una afección, sin duda es que es la toma de conciencia responsable de ese mal. O sea que por ahí también debemos empezar a acatar estas normativas y sobre todo a tomar conciencia. Cólera no quiere nada con la deshigienización. Cólera quiere higiene para que pueda de una u otra manera tomarse esa conciencia clara y por demás también la COVID, ya ustedes saben, porque lo tenemos acá casi por espacio de 3 años y a él lo tenemos con nosotros para orientarnos, para ofrecernos detalles de la realidad a nivel de infecciones en el país, infectocontagiosas y demás. Así que este pues importante galeno dominicano, Héctor Balcácer, es parte de esta gran familia, el infectólogo, quien siempre llega con estos temas muy puntuales Así para es. orientar a toda la ciudadanía. Gracias, doctor. Enhorabuena. Gracias, Un placer. Siempre un gusto de Feliz tenerle. día.